66.6 La voz de las tinieblas desde México. Transmitiendo desde las profundidades del Mictlán, en la ciudad monstruo, México Tenochtitlan. Con 100.000 watts de horror. Se han detenido ya las manecillas del reloj. Los habitantes de las tinieblas comienzan su peregrinar hacia el mundo de los vivos. En el monte ha comenzado el eufórico danzar de los nahuales. Las brujas se han arrancado las piernas para levantar el vuelo como bolas de fuego y han convocado a un aquelarre, ya que la señal oscura ha tomado de nuevo el control de la frecuencia radial y ya comienza su programa favorito, Historias Macabras para ir a dormir, aquí en tu estación consentida, Haxan Radio 66.6 FM, Frecuencia Macabra. Muy buena luna, espíritus errantes. ¿Se han preguntado cuál es el mayor miedo que pueden llegar a experimentar? ¿Es tan aterrador encontrarte frente a un fantasma? ¿O hay cosas peores? Esta fría noche, en las historias macabras para ir a dormir, vamos a escuchar la historia de Karen y cómo una cajita musical la llevó a responder estas preguntas. La lluvia pegaba con inusual fuerza en la ventana de Karen aquella madrugada de septiembre. Llevaba varias horas dando vueltas sobre su cama intentando reconciliar el sueño, pero una vez más su cabeza había decidido vagar por múltiples caminos ficticios y esto le negaba el descanso al extenuado cuerpo de la chica. Desesperada, se levantó de golpe por un vaso de agua cuando su pecho parecía a punto de explotar y tras un largo trago de tibio líquido hundió su cabeza en la almohada para expulsar toda su angustia en un grito. Recostada una vez más sobre el colchón, unas silenciosas lágrimas hicieron su habitual recorrido sobre el sudoroso rostro de Karen, que hastiada de una vida sin sentido, solo encontraba salidas funestas en las que no sería ella la única perjudicada. Y resignada, volvió a bloquear sus trágicas emociones para intentar soportar otras 24 horas más. El ruido de la tormenta bajaba de intensidad, y la mente de la joven por fin comenzaba a tranquilizarse, cuando un sonido diferente entró a hurtadillas a su habitación. Era un sonido extraño, que tras ser descubierto subió poco a poco en intensidad. Pronto, aquella melodía fue reconocible para Karen, y con evidente molestia se puso de pie para dirigirse hasta la habitación de su enferma hermana, que una vez más había puesto en marcha su cajita musical. Cajita que solo hacía sonar cuando cepillaba su larga cabellera sentada frente a su infantil tocador. La enfermedad de Laura había sido motivo de muchas penas para Karen y su madre, que se consumían poco a poco viendo cómo la menor de la familia se transformaba en alguien desconocido para ellas debido a la rápida degeneración de su cerebro. No eran raras, pues, las noches en las que Karen tenía que entrar al dormitorio de su hermana para ver cómo frente al espejo de su tocador cepillaba su cabello obsesivamente hasta hacer sangrar su piel. Cuando hacía esto, la forma de descubrirla era precisamente la cajita de música que la abuela le había regalado en su cumpleaños número 3 y que a pesar de haber pasado poco menos de una década, ella seguía poniendo a funcionar cada que iba a comenzar su rutina de belleza. Aunque Karen sabía que no era culpa de su hermana aquel destructivo comportamiento, el enojo la invadía cada que se veía obligada a cruzar el pasillo para detener aquella mecánica práctica y lavar e intentar curar las heridas de su antigua compañera de juegos. Ella no era ya una niña, pero la juventud aún le impedía discernir entre sus emociones y prefería verse enojada a mostrarse asustada o triste. Intentando no hacer ningún ruido que pudiera despertar a su madre, abrió la puerta y apenas entrando un aroma a loción golpeó su nariz. Su mirada directamente se dirigió a su hermana, que sentada en una bella silla color azul pastel, daba la espalda a la puerta y estática se miraba frente al espejo. Karen, extrañada por el nuevo comportamiento de la niña, caminó hacia ella y deteniéndose a su espalda se sentó en el borde de la cama. «Laura, ya es tarde. Creo que es hora de que te acuestes. Ya mañana terminas lo que estás haciendo», dijo Karen sin obtener respuesta de su hermana, que aún sin moverse se miraba frente al espejo. «Vamos, chiquita, te llevaré a tu cama y me quedo contigo hasta que te duermas», insistió la cada vez más asustada joven, pero una vez más solo hubo silencio.
por lo que tratando de terminar con la situación lo más rápido posible, tomó un tono más autoritario y firme. «Hey, Laura, ya es hora de dormir. Si quieres que te cuente un cuento, regresa a la cama ahora. Si no, te acuesto de todos modos, pero no te cuento nada». Y tras decir esto, intentó ponerse en pie para tomar a su hermana, pero ésta solo movió su cabeza negando lentamente. Y aunque simple, esta acción paralizó a Karen, que como estatua se quedó donde estaba mientras hilos fríos de sudor bajaban por su espalda. Apenas 3 minutos pasaron, pero cada segundo duró una eternidad. Sin saber qué hacer y experimentando el terror más grande que había sentido en su vida, quiso gritar, pero su voz parecía que la había abandonado en aquel instante. Nunca supo explicar el porqué de aquel miedo, puesto que hasta ese momento solo había tenido una interacción con su hermana menor, pero estaba segura de que nunca más volvería a experimentar una situación tan intensa como aquella, y motivada por un extraño presentimiento, la joven abrió su corazón. «No te preocupes, Laura. Te amo y voy a estar eternamente agradecida por ser tu hermana. Aquí estaré por siempre para ti», dijo Karen con el poco aliento que aún le quedaba, y aunque simple, aquella frase sanó un dolor antiguo en el pecho de la joven, que de golpe recuperó mucha de la tranquilidad perdida. «Gracias», dijo de forma sorpresiva Laura con aquella infantil voz. «Ya no tengo miedo». Y tras decir esto último, se agachó para cerrar su cajita musical, y al dejar el espejo descubierto, Karen pudo ver el reflejo de la habitación tras de ella. El corazón de la joven quiso dejar de latir, y un torrente de lágrimas invadió su mirada cuando descubrió a sus espaldas el cuerpo inerte de Laura acostada y con sus ojitos cerrados. Rápidamente buscó de nuevo a Laura frente a ella, pero la silla color azul pastel estaba vacía y acomodada frente al tocador. Karen, agradecida de haber tenido la oportunidad de despedirse de su hermana, se recostó a un lado de su cuerpo frío para, abrazada a esperar el amanecer. Nuestro patrocinador presentó Historias macabras para ir a dormir. Tétricos relatos en la voz de Vladimir Vázquez. Sintoniza la próxima semana Haxan Radio para continuar compartiendo dulces pesadillas. Haxan Radio. Creamos horror.